La comisión. This morning we're going to be learning about the commission. Esta mañana estaremos aprendiendo acerca de la comisión. Romans chapter 1 verse 5. Romanos 1:5. Romanos 1:5. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. This is a very well-known verse among us. Este es un versículo muy conocido entre nosotros, It usually is a very unknown verse among most of the church. pero usualmente desconocido para la mayoría de las iglesias. It is very powerful. Es muy poderoso. Through Christ, A través de Cristo, through the Messiah, a través del Mesías, we have received something. hemos recibido algo. We have received grace, Hemos recibido la gracia and we have received apostleship. y hemos recibido el apostolado. And this is all for a reason. Y todo esto por una razón. It's in order to bring nations Es para llevar a las naciones to obedience a la obediencia to the faith. de la fe. It's for obedience to the faith among all nations Es por obediencia y para la obediencia a la fe a todas las naciones. for the name of Jesus. Por el nombre de Jesús. The word apostleship La palabra apostolado could be translated comisión podía ser traducida como comisión, because it means a commission. porque significa eso, una comisión. And so we know in Matthew chapter 28, Así que conocemos desde Mateo 28, versículo 18 hasta 20, in Matthew 28, 18 to 20, that Jesus gave us what we call the commission. que allí encontramos lo que conocemos como la gran comisión que nos entregó Jesús. He said, all authority Dice, toda autoridad in heaven and on earth en el cielo y en la tierra has been given to me. me ha sido dada. In that authority, En esa autoridad, go and make disciples of all the nations. id y haced discípulos a todas las naciones. That was Jesus releasing grace and apostleship Allí encontramos que Jesús está liberando la gracia y el apostolado to his apostles. a sus apóstoles. And so we need grace and apostleship. De tal manera que necesitamos gracia y apostolado. We need that commission Necesitamos esa comisión. so that nations De tal manera que las naciones can be positioned puedan ser posicionadas. to hear the word of God. De tal manera que puedan escuchar la voz de Dios. Because that word obedience Puesto que esa palabra obediencia in the Greek en griego literally means literalmente significa to hear under. escuchar. Under. Yeah, to hear under the word. Escuchar bajo la palabra. And so obedience has got to do with hearing. Así que la obediencia tiene que ver con el hecho de oír. And the way the nations will be positioned to hear the word Y la forma como las naciones estarán en el lugar adecuado para escuchar la voz is through grace and apostleship. es a través de la gracia y el apostolado. It is important to obey the commission. Es importante ser obedientes a la comisión. Jesus wants us to obey him. Jesús quiere que lo obedezcamos. And he told us in verse 20 of Matthew 28 Y nos dice en Mateo 20 de Mateo 28 that we are to go and teach everyone to observe what Jesus commanded. que debemos ir y enseñar que guarden todo lo que Él nos mandó. Are we doing that? ¿Estamos haciéndolo? Or are we just building our own churches? O quizás entonces solo estemos edificando nuestras propias iglesias. Because he didn't go and say, go and plant churches. Jesús no dijo, vayan y planten iglesias, He said, make disciples. sino dijo que hiciésemos discípulos. He said, baptize them. Dijo que bautizándolos. And then he said, teach them. Y luego dijo, enseñándoles. Teach them everything I commanded you. Enseñadle todo cuanto os he mandado. In Matthew chapter 5 and verse 17, En Mateo 5:17, Jesus said Jesús dijo that I did not come to destroy or abolish the law and the prophets. que yo no he venido a abrogar But I actually came to fulfill them. ni lo que la ley ni los apóstoles, sino he venido a cumplirla. Teaching the commandments of Jesus
enseñar los mandatos de Jesús is actually teaching people how to keep the law in that fulfillment. es realmente enseñarle al pueblo a que guarden esas palabras para el cumplimiento. We are to teach the fulfillment of the law and the prophets Debemos de enseñar el cumplimiento de los profetas, what? the law and the prophets de la ley y los profetas in Jesus the Messiah. en Jesús el Mesías. Let's see how Apostle Paul did this in one verse. Entonces, veamos cómo lo expresa el apóstol Pablo Let's look in Acts chapter 24 en Hechos 24, and verse 14. en el versículo 14. 24, 15, 14. 14. 24, 14. Yep. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas están escritas. Hallelujah. The Apostle Paul El apóstol Pablo did not teach anything no enseñó nada inconsistent consistente with what was already written. con la palabra que ya había sido escrita. And he said, we worship the God of my fathers, Entonces decimos que adoramos al Dios de mis padres, believing all things in the law and the prophets. creyendo todas las cosas de que están en la ley y en los profetas. He says in another place Y dice luego en otro lugar that the prophetic scriptures que las escrituras proféticas are to be made known to all nations deben de ser hechas conocidas a todas las naciones, according to the commandment of our God de acuerdo con el mandato de nuestro Dios, for obedience to the faith. para obediencia a la fe. Hallelujah. That's Romans 16:26. You can put that in. Lo pueden encontrar en Romanos 6, Romans 16. Romanos 16, 26. He says, amen. And so Jesus promises us De tal manera que Jesús nos promete that if we, through grace and apostleship, fulfill the commission, go to obey the commission, si nosotros obedecemos a la comisión. he says, lo, I am with you always. Dice que por lo tanto estaré siempre con vosotros, Even to the rapture. aún hasta en el rapto. No, it doesn't say that. Él no dice eso, It says, even to the end of the age. sino aún hasta lo último. Brethren, we Perdón. need to... hasta lo último de los tiempos. Well, you got to be ready, because this is a bit provocative, this message. Because you see, we need to endure in this commission till the end. Porque vean, nosotros debemos de If the wo- debemos de plegarles. Mr. Alberto, come on. Porque nosotros debemos de permanecer hasta lo último en la comisión, de continuar, de perseverar Yes, all the way to the end. hasta lo último. Jesus will be with us. Y entonces Jesús estará con nosotros. Do you want Jesus with you? ¿Quieren que Jesús esté con ustedes? Then let's obey the commission together. Entonces obedezcamos la comisión juntos. Let's receive grace and apostleship Recibamos la gracia y el apostolado to reach nations para alcanzar a las naciones with the word of God. con la palabra de Dios. There are no limits. No existen límites. When we are in obedience to the word and will of God, Cuando nosotros somos obedientes a la voluntad de Dios, nothing can stop us. nada podrá detenernos. All authority in heaven and on earth is given. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra nos ha sido dada, There are no limits sin límites, to this commission. a esta comisión. There are no boundaries No hay fronteras, except what the Lord himself will put on us. excepto aquellas que el mismo Señor nos establecerá. Have a look in Acts chapter 16, Veamos Hechos 16. versículo 6 hasta 10. Hasta el 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas,
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. The Apostle Paul, with the team that was with him, El apóstol Pablo y los acompañantes que estaban con él were being obedient to the commission. fueron obedientes a la comisión, But then they were forbidden by the Holy Spirit pero luego se les fue prohibido por el Espíritu Santo to go to Asia. ir al Asia, They were also forbidden to go to another region. y se les prohibió también ir a otras regiones. Then Paul received a vision. Luego Pablo recibió la visión. From that direction, Desde esa dirección, they knew they were to preach in Macedonia. ellos supieron que tenían que ir a predicar en Macedonia. It was not that Asia would not be reached. No fuera que Asia no debiera ser alcanzada. Later on, Asia was reached. Más tarde, Asia lo fue. Ephesus was the major church in Asia. La iglesia de Éfeso fue la iglesia más grande en Asia. But when we decide to obey the commission, Pero cuando decidimos obedecer la comisión, Jesus will be with us by His Spirit, Jesús estará con nosotros en su espíritu, and He's the one who opens the doors. y Él será el que abra las puertas, And He's the one who closes the doors when it's not ready yet. y Él es el que cierra las puertas mismas cuando no se encuentran listas para nosotros. And so we need to trust Him when we go. Entonces nosotros debemos de tener nuestra confianza en Él cuando vamos. He will lead us to where the word needs to go next. Él será el que nos guiará a donde debemos de ir la siguiente vez. As an apostolic ministry, Como un ministerio apostólico, we are not starting a new network. nosotros estamos iniciando, dando origen a una nueva red. We are not starting a denomination. Ni siquiera estamos formando una denominación. We are an apostolic ministry serving the nations. Somos un ministerio apostólico que servimos a las naciones. Our goal is not to preach the gospel of salvation and plant new churches. Nuestra meta no consiste en plantar nuevas iglesias, But we go to serve existing ministries and churches. sino que vamos a asistir, a colaborar con los ministerios que ya están funcionando. Because if we try to become another network, Porque si tratásemos de convertirnos en una nueva red, that will just continue to divide the body. eso lo que permitiría es que dividiéramos más el cuerpo de lo que está. We don't need more networks, No necesitamos más redes, but we do need more apostles. pero sí necesitamos más We apóstoles. do need more ministers Necesitamos más ministros, who minister to the body of the Messiah, quienes ministren al cuerpo del Mesías, who have the heart to grow the church to maturity. que tengan un corazón porque la iglesia crezca hasta la madurez. And as an apostolic ministry, Y como un ministerio apostólico, we come to teach, train, and equip. llegamos a entrenar, Teach. a enseñar, entrenar y equipar. Amen. And so we do that through short-term schools, Entonces esto lo realizamos a través Where ministers- de escuelas a mediano plazo where ministers from all different backgrounds y ministramos a ministros procedentes de diferentes estratos. can come and hear under the Word of God. Ellos pueden llegar, asistir y escuchar la palabra de Dios. And then we develop relationships with the ones God joins. Y luego desarrollamos una relación con aquellos que se han unido a nosotros. And those relationships Y esas relaciones are in Christ. son en Cristo. They're not organizational, No son de tipo organizacionales, but they're relationships that the Holy Spirit initiates. pero sino una relación que es iniciada por el propio Espíritu Santo. So that we can father those in the ministry. De tal manera que podemos ser como padres para esos nuevos ministros. So that they can grow to maturity De tal manera que ellos puedan crecer hasta la madurez and be more effective in the gospel. y ser más efectivos en el Evangelio. We don't, in that sense, initiate those relationships. Sorry. We don't initiate those relationships. En un sentido, nosotros no iniciamos esas relaciones. We come and share the Word of God.
sino simplemente que llegamos y compartimos la palabra de Dios. And those who are drawn by the Spirit Y aquellos que son atraídos por el Espíritu come to us llegan hasta nosotros so that then we can feed them de tal manera que nosotros podamos alimentarlos and father them in the gospel. y ser sus padres en el Evangelio. That's how it happened with me. Eso es lo que sucede con él y conmigo también. I heard Apostle Paul Galligan. I heard Apostle Paul Galligan, Yo escuché al apóstol Paul Galligan and the Holy Spirit said to me, y el Espíritu Santo me dijo, "He's your spiritual father." Él es tu padre espiritual. Paul never came to me Paul nunca llegó hasta mí. and said, "I prophesy you are my son." Y yo profetizo que tú eres mi hijo. No. No. And if anybody does that, Y si alguien hace eso, run. huye. Because that is not the way God works. Porque esa no es la manera como Dios obra. Hallelujah. Because that easily becomes very controlling. Porque fácilmente esto puede derivarse en el hecho de controlar. But because it initiated in me, Pero por cómo se inició dentro de mí propio, to relate with Paul as a son to a father, de relacionarme con Paul como hijo a padre, I know that I'm the one now who put myself in that position. ahora yo sé que fui yo mismo quien me coloqué en esa situación. So if Paul says some hard things, Así que, Paul me dijo cosas duras, because I know the Holy Spirit has told me to be here, porque el Espíritu Santo me dijo que yo debiera estar aquí. I can't run away. No podía huir. I have to humble myself, Debí de humillarme, because that's all part of being trained. porque esa es parte del entrenamiento, That's all part of the commission. es parte de la comisión. Hallelujah. Every nation is to be reached. Toda nación tiene que ser alcanzada. So much of the church has had a minuscule vision, a Así- small vision. Y muchas de las iglesias tienen solo una visión muy pequeña. We just want to reach our neighborhood. Solamente queremos alcanzar a nuestro vecindario. We just want to reach our city. Solamente queremos alcanzar a la ciudad donde estamos. Jesus said, disciple nations. Jesús nos ordenó discipular las naciones. Jesus said that through grace and apostleship, Jesús dijo que a través de la gracia y el apostolado, nations will become obedient to the faith. las naciones serían obedientes a la fe. See, when you start to receive apostleship, Así que mire, cuando usted comienza a recibir el apostolado, the largeness of God's plan opens up. entonces la magnitud de Dios comienza a abrirse. Hallelujah. And so in Galatians chapter 2, verse 7 to 8, Entonces en Gálatas 2, del 6 al 8, you can read this. podemos leer para ustedes. This is talking about the apostleship to Peter and Paul. Se trata de la referencia del apostolado a Pedro y a Pablo. 2, 7 and 8. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa que hayas. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. So we read that Paul's apostleship was to the Gentiles. Entonces encontramos aquí que el apostolado de Pablo fue hacia los gentiles. That's a very big sphere of ministry. Es una esfera ministerial inmensa. That means the nations. Eso quiere decir las naciones. Peter's apostleship was to the circumcised. Así que el ministerio de Pedro fue a los circuncisos. So we as a ministry, De tal manera que nosotros como ministros we also have it in our heart tenemos también en nuestro corazón to reach all nations. alcanzar Can todas you- las naciones. We just want to show you the flags on the wall. Elizabeth le va a hacer un paneo sobre las banderas que tenemos en la pared. And so there's 60 plus there, I think now. 60 plus. Hay Flags más de there. 60 banderas hasta ahora. That we are either directly or indirectly through other sons, or our material is going into those nations. Las cuales directa o indirectamente las hemos alcanzado, hemos llegado a ellas, o aún lo hemos hecho a través de nuestros materiales. Hallelujah. And
the goal in our heart that Jesus has put in our heart Y la meta que el Señor ha puesto en nuestro corazón is to reach every nation. es alcanzar a todas las naciones. You might say, that's too big. Ustedes podrán decir, eso es muy ambicioso. No, we're just being obedient. No, simplemente somos obedientes. Hallelujah. To reach all nations, though, we need training. Para alcanzar las naciones necesitamos el entrenamiento. See, God is willing to use everyone who is willing to go. Así que Dios quiere utilizar a todo aquel que esté dispuesto a ir. But before we go, Pero antes de ir, we need to be trained. debemos de ser entrenados. If you go without the training, Si usted va sin ser entrenado, it'll take a while for you to get anything done. le va a tomar un ratico alcanzar algo. You'll fall over, Te vas a fracasar, vas a Yo- caer, you'll get beaten up and bruised, se te harás golpeados and you'll have to learn through the school of hard knocks. y tendrás que aprender a través de la escuela de los golpes. Whereas Jesus wants us to be trained. Por eso Jesús quiere que nosotros seamos entrenados previamente. Jesus did not call his disciples and send them out immediately. Así que Jesús no llamó a sus discípulos y los envió inmediatamente. The Apostle Paul did not call Timothy and then send him out immediately. El apóstol Pablo no llamó a Timoteo y enseguida lo envió. We need to be discipled. Necesitamos ser discipulados, We need to be trained. necesitamos ser entrenados, And then when the training is complete, we are sent. y una vez que el entrenamiento ha sido terminado, somos So let's enviados. put discipled, trained, sent. That's the process, yes. Entonces este es el proceso. We are- Discipulado, entrenamiento, envío. Amen. Many people go without being sent. Muchos van sin ser enviados. Being sent is apostolic. Ser enviados es apostólico. It's going with authority. Es el hecho de ir con autoridad. It's going with the backing of the kingdom of heaven. Es ir con el respaldo del reino de los cielos. But if we go before we're sent, Pero si vamos antes de ser enviados, we won't have that authority. no tendremos esa autoridad. And you can even say, but it says go. Pero usted puede decir, pero mira, dice, va, it. That's true. Es verdad. And that is true. Y es verdad. But to make a disciple, you need to be one first. Pero para ser discípulos usted tiene que ser discípulo antes. You can't teach anybody to be something you're not. Tú no puedes enseñar a alguien otra cosa, alguna cosa que tú no sepas. Jesus spent 3 years Jesús empleó 3 años with the 12 con los 12 so that they would be ready para que estuviesen listos to lead others into that lifestyle. para guiar a otros a ese estilo de vida. So it's good to have the heart to go, Es bueno tener el deseo de ir, el corazón por ir, but you need to patiently be trained pero first. necesitas que pacientemente seas entrenado. Hallelujah. It is time to volunteer. Es el tiempo de hacerse voluntario. God will open the door for you. Dios te va a abrir la puerta. There is room for everyone who really wants to be discipled. Hay espacio para todo aquel que quiera ser discipulado. God is calling for volunteers. Dios está llamando a los Ever voluntarios. since Jesus rose from the dead and ascended to the right hand of God, Y una vez que Jesús resucitó y se sentó a la diestra de Dios, that now it says volunteer, you will be volunteers in the day of his power. entonces You will be volunteers ustedes serán voluntarios in the day of his power. en los días de su poder. You can, amen. That's Psalm 110 verse 3. Salmo 110:3, allí lo encuentran. That you shall be volunteers in the day of his power. Que ustedes debemos ser voluntarios en el día de su poder. What's the day of his power? ¿Cuál es el día de su poder? It's now. Es ahora. It's ever since Jesus was at the right hand of God. Es desde que Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre. So it's the day of his power, brethren. Entonces ese es el día de su poder, amados. It's the day of grace and apostleship being released. Ese es el día de la gracia y el apostolado sean liberados. Once you volunteer, Una vez que usted se presenta como voluntario, there's no more decisions that you can make for yourself. no tendrá la oportunidad de asumir tomar una decisión
por medio de usted mismo. You volunteered to lose your life now for Jesus. Ahora tú te haces un voluntario de aún hasta perder tu vida por Jesús. So don't be too quick to say I'm a volunteer. Así que no te apresures a decir soy voluntario. Have a think about it. Piensa al respecto. Count the cost. Ten en cuenta el costo que tienes que pagar. Be a prisoner of the Lord. Sé un prisionero del Señor. There is meant to be fruit of apostleship. El apostolado está supuesto a tener fruto. 1 Corinthians chapter 9. Primera de Corintios capítulo 9. Because it's become a little bit popular nowadays to become an apostle. Porque se ha popularizado mucho el hecho de hacerse apóstol. Many people go around place to place saying they're apostles. Y muchos van por todas partes diciendo que son apóstoles. But where's the fruit? Pero ¿dónde está el fruto? Where's the base? ¿Dónde está la base? Where's the disciples? ¿Dónde están los discípulos? Where's the company ¿Dónde está la compañía around them? Alrededor de ellos? In 1 Corinthians chapter 9 verse 2, En Primera de Corintios capítulo 9 versículo 2 please dice: read. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Paul was saying to the Corinthians, Así que Pablo les estaba expresando a los corintios: you are the seal, the fruit, the proof tú eres el sello, la prueba, el fruto of my apostleship. de mi apostolado. Even if I'm not an apostle to others, Y aun si para otros no soy apóstol, surely I am to you. seguramente para ustedes sí lo soy. Because what you're walking in right now, I gave you through the gospel. Porque en lo que ustedes están caminando ahora, yo he sido quien se los he dado en el Evangelio. So apostles are to have fruit. De todas maneras, vemos que los apóstoles deben de tener frutos. There's to be a base, a company of brethren around them. Deben de tener una compañía, un grupo de hermanos alrededor de ellos apoyando. That has actually received them as an apostle. Que realmente lo hayan recibido o la hayan recibido como apóstol, apóstola. We can only be apostles to those who receive us as apostles. Nosotros solamente podemos ser apóstoles a aquellos que nos reciben como tales. It's actually according to the faith of God's elect. Es de acuerdo a la medida de fe que Dios elige. That's in Tito 1:1. Tito 1. Titus 1:1. Tito 1:1. Paul says that he is an apostle of Jesus Christ Pablo dice que él es un apóstol de Jesús Cristo, and a bondservant of God, un siervo de Dios, according to the faith of God's elect. conforme a la fe de los elegidos. See, some people actually believed that Paul was an apostle. Sorry. Some people actually believed Paul was an apostle. Algunos creen que realmente Pablo es un apóstol. And so then he could release apostolic grace to them. Y entonces él pudo liberar esa gracia apostólica hacia ellos. So if you are an apostle, Por lo tanto, si tú eres un apóstol, the fruit should be el fruto tiene que ser some spiritual children being raised up. que los hijos espirituales los hayas levantado Into meaningful ministry in the Lord. en un ministerio total en el Señor. Amen. So we are to be preparing disciples to minister. Así que nosotros debemos de estar preparando discípulos para el ministerio. The sphere of our ministry grows La esfera ministerial nuestra crece as the disciples grow. en la medida en que crecen los discípulos. We have an example in our midst here Tenemos un ejemplo en medio nuestro that a sister from the nation of Papua New Guinea que de una hermana en la nación de Papua Nueva Guinea has been being discipled with us for 3 years now. ha sido discipulada por nosotros durante 3 años hasta ahora, And recently through this sister, y recientemente a través de esta hermana, because of the discipleship and the word that is now in her, debido al discipulado y a la palabra que ahora mora en ella, she was able to tell a pastor in PNG, just sharing the word with a pastor there, ella pudo haber compartido la palabra con un pastor allí, and then this pastor saw
that, wow, this lady knows the Word of God. Y este pastor se dio cuenta, wow, esta hermana conoce la palabra de Dios. And said, where did you get that from? Entonces él le preguntó, oye, ¿dónde recibiste esa palabra? ¿De dónde la sacaste? So she began to share her story. Entonces él compartió su testimonio con ella. And so Apostle Con Paul ellos. Galligan Luego el apóstol Paul Galligan and his wife Janet, y su esposa Janet, a quien muchos ya conocen, with our sister on team, con una hermana en nuestro equipo, were able to go into Papua New Guinea pudo ir con nuestra hermana a Papua Nueva Guinea and begin to lay the apostolic y foundation there. comenzar allí a colocar los fundamentos apostólicos. So the door is open to another nation Entonces esto se tradujo en que una nueva puerta ha sido abierta para nosotros through a disciple. a través de una discípula. Hallelujah. So in our home base, Así que en nuestra base doméstica we don't just have Sunday meetings, no solamente tenemos reuniones dominicales, we are a discipleship and training center nosotros somos un centro de entrenamiento y discipulado. that almost on a daily basis Y diariamente, con base en hacerlo de manera diaria. disciples are being prepared for ministry. Los discípulos están siendo preparados y entrenados para el ministerio. Amen. And it causes the sphere to grow. Y eso produce que la esfera crezca, aumente. So what is the work that we are in? Entonces, ¿cuál es la obra en la que nosotros estamos involucrados? The work is the harvest. La obra es la cosecha. Raising up disciples to be able to minister Levantar discípulos que sean capaces de ministrar. is preparing laborers for the harvest. Y significa esto preparar a obreros para la cosecha. Jesus wants workers for the harvest. Jesús quiere obreros para la The cosecha. harvest is great. La cosecha está madura. The harvest is in every nation. La cosecha se encuentra en todas las And naciones. the harvest is not just winning souls to the Lord. Y la cosecha no solo significa ganar almas para el Señor. The harvest is speaking of maturity. La cosecha se refiere a la madurez. The work of the harvest La obra de la cosecha is to bring the saints es llevar a los santos to maturity. a la madurez. You can put Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. Efesios 4:13, del 11 al 13. That Jesus has given the 5 ministry gifts Así que Jesús está entregando los 5 dones ministeriales for the equipping of the saints, para equipar a los santos, for the work of the ministry, para la obra del ministerio, for the building up of the body of Christ, para la edificación del cuerpo de Cristo, until we all come hasta que todos lleguemos to the unity of the faith a la unidad de la fe and of the knowledge of the Son of God, y en el conocimiento del Hijo de Dios, to a perfect, mature, fully grown man, para un hombre completamente maduro, to the measure of the stature of the fullness of Christ. en la medida de la estatura de la llenura de Cristo. So the work is great. De tal manera que la obra es grande, It's to bring this harvest to maturity, es llevar esta cosecha a la madurez. to bring the saints into an hombre perfecto. Llevar a los santos. ¿De qué? To bring the saints, No. Llevar a los hombres. an hombre perfecto. Amen. The harvest is a harvest of righteousness. La cosecha es una cosecha de justicia. We don't have time to go into this, No tenemos el suficiente tiempo para tratar esto, but just put Matthew 13, pero simplemente anoten Mateo 13, verse 37 to 43. de los versículos 37 al 43. See, and we see that Jesus spoke the parable of the wheat and the tares. Y allí encontraremos que Jesús nos refiere la parábola del trigo y la cizaña. One thing I want you to see, Algo que quiero que ustedes 37 to observen 43, is that the good seed es que la buena semilla are the sons son los hijos of the kingdom. del reino. That word sons Esa palabra hijos does not just mean a baby or a No- male child. no se refiere a un niño varón o a un niño pequeño, It means mature sons. sino que significa
hijos maduros. So the Son of Man, De, Jesus, de tal manera que el Hijo del Hombre, Jesús, is wanting to plant sons. quiere plantar hijos. That's ones who've been discipled and trained, Eso son aquellos que ya son enseñados y entrenados and as sons, they are now ready to be sent. e hijos que ya se encuentran listos para ser enviados, Planted in the world, plantados en el mundo, to now grow up as sons in the world, para que crezcan en el mundo, en la palabra, and it's to bring forth a harvest of righteousness y lleven a la cosecha a la madurez, in the midst of a wicked generation. en medio de una generación The perversa. harvest is great. La cosecha es grande. The work is to bring the sons to maturity, La obra consiste en llevar a los hijos a la madurez, so that righteousness can be revealed. para que de tal manera la justicia pueda ser revelada. It is also a harvest Es también una cosecha where every member of the body donde todo miembro del cuerpo is fitted and functioning. está junto y funcionando. And you can put Ephesians chapter 4 verse 16 there. Efesios 4:11. Yes, he says. 17. 4:17. Yes, he says. 16. So this is where every joint is supplying. Entonces es aquí cuando toda conjunción se ha dispuesto, Just because a person is born again and baptized, debido a que la persona ha nacido de nuevo y ha sido bautizada, and they are placed in the body, y son colocadas en el cuerpo. they don't know how to function in the body yet. Sorry. They don't know how to function in the body. Pero aún no tienen una función en el cuerpo. So the work of the harvest Entonces la obra de la cosecha is to disciple and train consiste entonces en discipularla y entrenarla, so that every member of the body de tal manera que todos los miembros del cuerpo knows how to function as a member of the body. sepan cómo funcionar como un miembro del cuerpo. No longer living for themselves, No ya dedicados a vivir para sí mismos, but supplying what is needed out of the grace given to them sino que entregan lo que han recibido to be a part of building up the rest of the body. para ser parte de la edificación del cuerpo, de la edificación del cuerpo. So the work is great. Así que la obra es grande. It's to bring the church to a mature man. Es llevar a la iglesia a un hombre maduro. It's to bring forth a harvest of righteousness. Es presentar la cosecha de justicia And it's to bring every member of the body to function and contribute. y llevar a cada miembro del cuerpo que funcione Y contribuir. y contribuya. Y contribuyendo. Amen. Hallelujah. So the work is great, brethren. Así que, hermanos, la obra es inmensa. So we need a new generation De tal manera que necesitamos una generación of beloved, de amados, faithful, fieles and true sons. y verdaderos hijos. That's the next major heading now. Ese es nuestro mayor. A generation of beloved, faithful, and true sons in the Lord. Generation of sons. So the apostolic ministry is being restored in our day. Entonces, en nuestros días el ministerio apostólico ha sido restaurado To bring forth this generation of sons. para llevar esta generación, Sorry. generation of, Sons. de Did you say hijos. sons? 1 Corinthians chapter 4, Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verse 17. versículo 17. 1 Corinthians chapter 4, verse 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. The heart of every true apostle Entonces el corazón de todo apóstol verdadero is to raise up sons to God. es el de levantar hijos para Dios. To raise up sons who can represent Jesus, our Levantar- apostolic father. Levantar hijos que representen a Dios Jesus as our apostolic father. y a Jesús como su Padre apostólico. And so Paul is able to say to the Corinthians, Así que Pablo puede decirle a los corintios, I have sent Timothy. he enviado a Timoteo, Firstly, number one, primeramente que todo, he is my beloved son. es mi hijo amado.
in the Lord. en el Señor. So he is beloved. Así que es amado. This speaks of relationship. Esto se refiere o sugiere una relación. Paul loved Timothy as a son Así que Pablo ama a Timoteo como un hijo in the Lord. en el Señor. And so Paul felt a responsibility for Timothy Así que Pablo sentía una responsabilidad por Timoteo as a father como padre to bring up his son, de levantar a su hijo to be able to represent him para que pudiese representarlo as he represented the Lord. de la misma manera que él representaba al Señor. Hallelujah. See, when Jesus was baptized, Miren, cuando Jesús fue bautizado, the voice said, "This is my beloved son." la voz dijo, este es mi hijo amado. So Paul and Timothy, they shared a close relationship. Así que Pablo y Timoteo compartían una relación muy estrecha. Timothy served with Paul as a son to a father Timoteo servía a Pablo como un hijo fiel al Padre in the gospel. en el Evangelio. He didn't join Apostle Paul International Ministry Él no se hizo parte del ministerio internacional del apóstol Pablo. The Holy Spirit initiated a relationship with them El Espíritu Santo inició una relación entre ellos, as a father to a son. como padre a hijo. Amen. The second thing, El segundo aspecto, Paul said, "I've sent to you Timothy, dijo, te envío Timoteo, who is a faithful son in the Lord." que eres un hijo fiel en el Señor. So he was beloved Así que él fue amado and faithful. y fiel. Y fiel. What does faithful mean? ¿Qué significa fidelidad? It means that Timothy was faithful Significa que Timoteo fue fiel to represent Paul in the Lord. para representar a Pablo en el Señor. Timothy did not come up with his own ways. Así que Timoteo no llegó con sus propias ideas. Paul said about Timothy Pablo dijo acerca de Timoteo that Timothy will remind you of my ways in Christ. que Timoteo os recordará de mis maneras en Cristo. That really by receiving Timothy, it's like I'll be there. Es realmente como que recibiendo a Timoteo, yo estaría allí con He's ustedes. not going to be giving you anything different. Él no les va a dar nada diferente a los que yo les di. He was a faithful son. Era un hijo fiel. A good verse for you just to put in brackets. Es un buen versículo para que lo coloquen entre paréntesis. Is 2 Timothy chapter 3 verse 10. Es 2 Timoteo 3:10, Amen. Where Paul says about Timothy, donde Pablo se refiere a Timoteo. "You have carefully followed my way of life, Sigue cuidadosamente mi estilo My de doctrine. vida, mi doctrina, my purpose, mi propósito, my faith." mi fe. Hallelujah. Timothy was a faithful son. Así que Timoteo fue un hijo fiel. The third thing El tercer aspecto that we see from 1 Corinthians 4, that we see about Timothy que vemos acerca de Timoteo, is in 1 Timothy chapter 1 verse 2. lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 1, Paul writes to Timothy, versículo 1 2. Timothy, 1 Timothy that's Corinthians. 2. Oh, sorry. He says, in writing to Timothy, he says, to Timothy, Cuando le escribe a Timoteo le dice, a true son in the faith. un verdadero hijo en la fe. So Timothy was a beloved son. Así que Timoteo era un hijo fiel, Timothy was a faithful son. era un hijo fiel Timothy was a true son. y era un verdadero hijo. So what is it to be a true son? Entonces, ¿qué significa ser un hijo verdadero? He was raised up to teach the truth. Él fue levantado de tal manera que pudiese enseñar la verdad. And he was faithful to preach the pure word of God Y fue fiel en enseñar la palabra pura de Dios, that he had received. la cual había recibido. These things that we're writing, Entonces, todo esto fue escrito. we have experienced to some extent. Esto lo hemos experimentado de alguna manera. I remember going to Kenya, Recuerdo haber ido a Kenia even in the midst of the training phase of my growth. y aún en medio de
mi entrenamiento en el crecimiento, and when I taught in a seminar, y cuando yo enseñaba en un seminario, there were a number of brethren there who had received Paul in the past. había allí un grupo de hermanos que habían recibido a Paul en el pasado. And after I taught, Y una vez que yo hube enseñado, they said, we now understand. me dijeron, ahora entendemos. We see the Father in the Son. Vemos al Hijo vemos al Padre en el Hijo. Receiving you is just we receiving Paul. He's here. Recibiéndote es como si recibiésemos a Paul. Hallelujah. Why? ¿Por qué? Because we speak the same thing. Porque hablamos la misma cosa. We teach no other doctrine. No enseñamos otra doctrina. Our doctrine is not ours. La doctrina nuestra no es nuestra. It comes from Him who sends us. Proviene de Él el que nos envió. So true sons De tal manera que los hijos verdaderos speak the apostolic doctrine. hablan la doctrina apostólica. Amen. So God is raising a generation of sons De tal manera que Dios está levantando una generación de hijos, who are beloved, quienes son amados, faithful, fieles and true. y verdaderos. Amen. So let's just look at Timothy a little bit more. Vamos a referirnos un poquito más a Timoteo. In Acts chapter 16, Hay Hechos capítulo 16, and we'll see that Timothy was discipled, y vemos que Timoteo es discípulo, he was trained, fue entrenado and he was sent out. y fue enviado. Can you please read verse 1 to 3 of Acts chapter 16? Yep. Team biography. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía y padre griego, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Firstly, it says that Timothy was a disciple. Entonces, primeramente encontramos que Timoteo era discípulo He had a good reputation as a disciple y tenía una buena reputación como discípulo among the churches of Derbe and Lystra. en las iglesias de Derbe y Listra. And then it says that when Paul saw him, Y luego encontramos que cuando Pablo lo vio, he wanted Timothy to go on with him. le deseó que fuese con él. In other words, he joined the apostolic team. En otras palabras, se unió con el equipo apostólico. It was time for his training. Ya era tiempo de And entrenamiento. so Timothy was on team with Paul being trained. Así que Timoteo fue con el equipo, con Pablo, para ser entrenado. He saw the work. Él vio la obra And eventually, y eventualmente Paul was able then to send Timothy out Pablo pudo enviar a Timoteo as a beloved, faithful, and true son. como un fiel, amado y verdadero hijo. Amen. So we see in the life of Timothy that disciple, training, and sending. Así que allí en la vida de Timoteo encontramos estos tres aspectos. We are to follow the same pattern. Nosotros seguimos también el mismo modelo. Amen. Okay, now we have an area that can be a bit controversial. Bueno, ahora vamos a referirnos a un área que podemos encontrar la controversial. This is called 3 areas to address. Entonces, aquí encontraremos 3 áreas a las cuales debemos de enfocarnos. These need addressing in the church worldwide today. Y deben adoptarse en toda la iglesia en el día de hoy. Number 1, Número 1, the prosperity doctrine la doctrina de la prosperidad has bankrupted the church. ha llevado a la bancarrota a la iglesia. The prosperity doctrine La doctrina de la prosperidad has bankrupted the church. ha llevado a la iglesia a la bancarrota. In recent times, En tiempos recientes there's been a lot of teaching emphasizing ha habido muchas enseñanzas haciendo énfasis that God wants all His people to be wealthy. que Dios desea o quiere que todo su pueblo, toda la gente sea rico, In worldly, rica, in worldly terms. a nivel de términos mundanos. People have preached, Así que la gente ha
that we can ha predicado, predicado, have preached that we can name what we want and claim it in the name of Jesus. que podemos clamar por lo que deseamos y declararlo en el nombre de Jesús. It has been a misguided understanding Y eso ha sido una guía equivocada of the inheritance that our Father wants to give us. de la herencia que el Padre nos quiere dar. And it has caused the church Y esto ha causado que la iglesia to be bankrupt spiritually, sea llevada a la bancarrota espiritualmente hablando. because people think that the gospel is a means to gain. Porque la gente ha presumido que el Evangelio es una forma de obtener ganancia, de ganar algo. Look in Revelation chapter 3, Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, verse 16 and 17. versículos 16 al 17. Revelation 3, 16 and 17. Por cuanto eres tibio, no eres tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hey, that is shocking. Desagradable. Yeah, desagradable. He says about them, he says, I am rich. Soy rico. This is the church talking. We are rich. Es lo que la iglesia expresa. Somos ricos, soy rico. We are wealthy. Yeah, we don't need anything. Somos ricos, tenemos todo. But Jesus said, Pero Jesús dice, you guys are actually wretched, miserable, poor, blind, naked. pero Jesús dice todo lo contrario. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Physical wealth Físicamente rico. does not mean that God is blessing you. Esto no significa necesariamente que Dios te está bendiciendo. You could be getting bankrupted. Inclusive, Yeah, the mafia is pretty wealthy. puedes estar en una bancarrota espiritual. La mafia es rica. Drug traffickers are very wealthy. Los traficantes de drogas son muy ricos. Is God blessing them? ¿Quiere decir esto que Dios los está bendiciendo? No. De ninguna manera. Jesus did not die on the cross to make us rich in worldly terms. Jesús no murió en la cruz para hacernos ricos en términos humanos. He didn't need to do that. Él no tuvo necesidad de eso. He can just raise up a Bill Gates who gives everybody money. Entonces simplemente pudo haber convertido de cada uno de ustedes en un Bill Gates para que todos tuviesen dinero. The plan of God is not to make you wealthy in physical worldly terms. El plan de Dios no consiste en hacerte rico hablando en términos humanos. The plan of God El plan de Dios is to get the word of Christ dwelling in you richly. es obtener que la palabra de Dios more en usted ricamente. That's riches. En eso consiste la riqueza. The word of God living in you. La palabra de Dios que vive en usted. That is riches. Eso es riqueza. It's the riches of His glory. Es la riqueza de su gloria. Yeah, Colossians 3:16. Colosenses 3:16. Yeah, now Colossians chapter 1:27. Colosenses 1:27. You can read Colossians 1:27. Yeah, you go for it. A quienes Dios Colossians Yes. 1:27. Yep, see. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. You can have all the money in the world, Puedes tener todo el dinero del mundo, but not have Christ dwelling in you. pero no necesariamente tener a Cristo viviendo en ti. Christ in us, the hope of glory. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. This is the riches of His glory. Estas son las riquezas de su gloria. You see, God wants you Vea, Dios quiere que usted, to know that you can walk into any nation que pueda caminar en alguna nación and you've got riches coming out of you to share. y de ti salgan riquezas para compartir con otros. You've got a storehouse of wealth resident within you. Que tengas una bodega
llena de bienes dentro de ti, That- bienes espirituales. that releases His glory. De todo esto que revele, libere su gloria. That's true riches. Esas son las verdaderas riquezas. The second major area to address Entonces, la segunda área importante a la cual dirigirse is that the imminent rapture teaching es el rapto, la enseñanza del rapto inminente. has left the church without a vision. Esta ha dejado a la iglesia sin visión It's blinded the church y ha cegado a la iglesia from knowing its true calling. fuera del verdadero llamado. Nowadays, there are many who preach Y ahora en día hay muchos que predican that an imminent rapture de un rapto inminente of the church de la iglesia is going to come to take them out of the world que va a coger y llevar fuera del mundo so that they can escape tribulation. de tal manera que ellos pueden escapar a la gran tribulación. Please open your eyes. Por favor, abran sus ojos. There is already much tribulation happening. Actualmente estamos experimentando muchas tribulaciones. There are many hardships, difficulties. Hay muchas cosas difíciles You haven't been taken out. y no han sido llevados fuera. You're still here. Permanecen aquí. Let's learn to deal with that. Vamos a aprender a tratar con eso. Are you going to overcome? Ha llegado a vencer. Are you going to endure? Vas a perseverar. Or are you going to be crying out for a rapture? O vas a ponerte a llorar esperando el rapto. We need to get real. Tenemos que ser reales. In Romans chapter 5 En Romanos capítulo 5, and verse 3 to 5, en los versículos del 3 al 5, please read. encontramos. Romans 5, 3, 5. Yep. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Paul exhorts us to glory in tribulations. Entonces, Pablo nos... You can get excited. Call him to order. Glory in tribulations. Debemos de glorificarnos en medio de la tribulación. Not escape from them, No tratar de escapar de ella, but glory in them. sino glorificarnos en ella. ¿Por qué? Why? Because ¿Por qué? the tribulation Porque la is tribulación working in us obra en nosotros to produce perseverance, para producir perseverancia, endurance, paciencia. and that causes us to get character. Y eso es lo que nos produce el carácter. Jesus is interested in your character. Así que Jesús está interesado en tu carácter. Hallelujah. And that character releases more hope. Y ese carácter libera más esperanza. Hope of what? ¿Esperanza de qué? In verse 2 it says, hope of the glory. En el versículo 2 dice, esperanza de gloria. Our hope is in the glory. Nuestra esperanza está en la gloria. Our hope is in being glorified, Nuestra esperanza está en glorificar. not escaping. No, glorificarnos, no escapar. In Romans chapter 8, we're in Romans, let's go to chapter 8, En Romanos capítulo 8, verse 18. en el versículo 18 tenemos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. The present sufferings. Así que estas aflicciones presentes, Have you been afflicted? ¿ha sido usted afligido? Have you experienced some suffering? ¿Ha experimentado a usted algún tipo de sufrimiento? You know, the word tribulation, Mire, la palabra tribulación it means pressure. significa presión. Who's felt some pressure? ¿Quién de ustedes ha estado bajo presión? That's tribulation. Eso es tribulación. And when that is happening, Y cuando eso está sucediendo, we need to realize tenemos que darnos cuenta that that suffering que ese sufrimiento that we're going through en
en el cual atravesamos It is not worthy to be compared no es comparable with the mundanamente glory con la gloria, which is to be revealed in us. la que será revelada en nosotros. This is the hope of the gospel, Esa es la esperanza del Evangelio, for the glory to manifest in you. que la gloria se manifieste en usted. That's the hope. Esa es la esperanza, That's the vision. esa es la visión, To look for the appearance of his glory. buscar la aparición de su gloria. Oh, hallelujah. Amen. The third area that we need to address Entonces, la tercera área a la cual debemos dirigirnos is that the fear of Antichrist and one world government preaching es el miedo al anticristo y al gobierno y al un solo gobierno en el mundo has intimidated the church. que ha sido predicado y ha intimidado a la In iglesia. other words, it's made the church scared. En otras palabras, ha hecho que la iglesia tema. Antichrist is coming. Oh, el anticristo viene. One world government. Un gobierno un solo gobierno en el mundo. What are you scared of? ¿De qué tienes miedo? It says in 1 John 4:4. Encontramos en primera carta de Juan 1 del 1 al 4 And it's in the context of overcoming the Antichrist spirit. y lo encontramos en el contexto de vencer al 1 John anticristo. 4:4. It says, "Greater is he Dice, grande es él who is in you que está en usted than he who is in the world." que el que está en el mundo. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Why would you fear Antichrist ¿Por qué temes al anticristo? if the Christ is in you? Si el Cristo está en usted, Don't be scared. no tengas temor. The greater one is living in you. El mayor y el más grande vive en usted. Oh, one world government. Un solo gobierno en el mundo. We don't realize No nos damos cuenta that the early church que la iglesia primitiva lived under a one world government. vivió bajo un solo gobierno del It mundo. was called the Roman Empire. Y es conocido como el Imperio Romano. They controlled the known world. Ellos controlaban el mundo conocido de la época. And there were many Antichrist rulers Y hubo muchos gobernantes anticristo that thought killing Christians was sport. que pensaban que, aún lo hacían, matar cristianos deportivamente. What did those Christians do? ¿Qué hicieron esos cristianos? Oh, Jesus, rapture us. Pues dijeron, Cristo, ráptanos, Take us out. llévanos fuera. No. No, They stood ellos permanecieron and they said, Jesús es el Señor. y dijeron, They did not bow no doblaron sus to the rodillas pressure, a la presión, but like Shadrach, Meshach, and Abednego, como Shadrach, Abednego, they stood estuvieron firmes. and said, we know our God, He can deliver us. Y nosotros sabemos y conocemos un Dios que puede librarnos. But even if He does not, Pero aún si Él no lo hace, we will not bow down to you. nosotros no doblaremos nuestras rodillas delante de ti. We will confess that Jesus is King. Confesaremos que Jesús es el Rey. Oh. Mm. Acts chapter 17 Hechos 17, shows us this. nos, Verse 6 and 7 of Acts 17. Hechos 17, 7 nos muestra esto. Yep, 17, 7. 6 y 7. A ver. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo, hay otros reyes, Jesús. Oh, hallelujah. Jesus is King. There's another King. Hay un rey, Jesús es el rey. They turned the world upside down. Y pusieron el mundo patas arriba. Will you be like this? ¿Será usted como ellos? It's not time to be preaching Antichrist. No es el momento de estar predicando anticristos. It's time to be preaching Jesus the Christ. Es hora de predicar, estar predicando Jesús como el Cristo. God is raising Dios está levantando a victorious,
victorious, militant. But no. We have to say it first, the phrase, because in Okay. Spanish, first is the nouns and then the adjectives. God is raising a victorious, militant, bold, and glorious church. Dios se encuentra levantando una iglesia victoriosa, Militante. militante, I got it. Bold. go. Bold. Arrojada Hallelujah. Come on. And glorious. y gloriosa. Church. Hallelujah. Church is the first word. Amen. La iglesia. Hallelujah. La iglesia victoriosa, militante. What's bold? You got it. Gloriosa. Gloriosa, say that again, please. Gloriosa, militante, Victoriosa. arrojada. Arrojada. Amen. Militante. Militante. Amen. Amén. So, brethren, don't fear Antichrist. Hermanos, no teman al anticristo. Fear God Teme a Dios and preach Jesus the Messiah. y predica a Jesús el Mesías. Hallelujah. Brethren, it's time for reformation. Hermanos, es la hora de la reforma. How much we got, Elizabeth? Oh, really? We're going to have to stop there. So, brethren, Por lo tanto, amados, the commission. la comisión. The commission is to make disciples, La comisión consiste en hacer discípulos, to baptize, bautizar, to teach enseñar the Word of God. la palabra de Dios. And we are to do this until the end of the age. Y esto tenemos que hacerlo hasta el fin de los siglos. It's to raise beloved, faithful, and true sons. Y es levantar hijos amados, fieles y verdaderos. It's through grace and apostleship Y es a través de la gracia y el that apostolado nations que las naciones will come to obey vendrán a la obediencia the faith. de la fe. Amen. Amén.